Muy bien, entonces espero que haya quedado más o menos clara la explicación con respecto a las gráficas y bueno, la importancia que tiene, porque muchas veces nosotros no nos vamos a ver justamente las gráficas, vamos a ver eh, los números nada más y el problema está en que muchas veces si nosotros vemos solamente los números, los valores que tienen los equipos no están adaptados para la población mexicana. De repente, por ejemplo, nos salen algunos con respecto a la concentración media de hemoglobina globular, que es normal de 30 a 38 gramos por decilitro. Eso, para nosotros los mexicanos, al menos los que hacemos hematología, es una aberración, porque yo sé que por debajo de 32.5 lo que yo tengo es hipocromia, o sea, no es normal. Y yo ya sé que por arriba de 34.5 es hipercromia, o sea, no es normal. Pero para otras personas que probablemente saben menos hematología, pues es normal tener de 30 a 38 gramos por decilitro de concentración de hemoglobina globular. Entonces, yo les recomiendo que no le hagan caso a las H's y a las L's que les ponen los equipos en los papeles. O sea, identifiquen cada uno de los parámetros y vean si se encuentran dentro de los rangos normales. ¿Por qué? Porque solamente así van a poder identificar estas alteraciones. Entonces, de repente dicen que el volumen globular medio es normal a lo mejor de 75 o de 70 a 110, obviamente no, por debajo de 84 es microcitosis y por arriba de 100 femtolitros es macrocitosis. Entonces, hay dos opciones, que se los corrija el proveedor, eso valdría la pena que lo hicieran, o sea, sí decirle al proveedor, ¿sabes qué? Yo necesito que me pongas los valores, al menos para los valores que corresponden a adultos. Ya, por ejemplo, en el caso de los niños, ya sabemos que hay excepciones y todo eso, pero sí al menos que se los ajusten para los adultos. O sea, a lo mejor de una manera más general, pero no con un margen tan amplio con respecto a los rangos, ¿no? Porque ese es el problema. Por eso muchas veces no se identifican las patologías. Háganle caso a sus gráficas, háganle caso a cualquier detalle que tenga la citometría hemática y aquí, bueno, siempre tienen que cotejarlo, el extendido sanguíneo. Vamos a dar un repaso a lo que vimos también la clase pasada, justamente de las morfologías y qué significa cada una de las morfologías. Esto a lo mejor ya lo vimos, pero ahorita lo que les vamos a dar justamente es cuándo van a tener que reportarlo, a partir de cuánto que ustedes observen se tiene que hacer, ¿ok? Entonces tenemos el caso de lo que son los leptocitos, que significa leptos, pequeño o delgado. Entonces obviamente muchas veces yo puedo decir que el paciente tiene leptocitos, sí, si hay un grado mayor de hipocromia en la célula, y eso se genera, ¿por qué? Porque la célula seguramente es más delgada, entonces la zona central de palidez es más amplia. Pero bueno, vamos ahorita con los términos y ya después vemos la morfología. Anulocito, anulos significa anillo. Ahora, no es que tenga forma de anillo, sino que simula un anillo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina está en la periferia. Codocito, sabemos que codos significa campana. Ya no vamos a llamar ni dianocitos, ni células en tiro al blanco, ni, bueno, al igual sería más adecuado decir células en sombrero de charro, y eso ya siendo muy patriotas, pero al final de cuentas yo creo que el término codocito es internacional. ¿Ok? Entonces es codocito, que significa campana, célula en campana. Codos es campana. Poiquilocito, y recordemos que poiquilos significa variado, o sea que es una forma, de hecho, y como les decía en la clase pasada, yo le podría llamar amorfocitos, porque no tiene una forma definida, pero pueden ser varias células que tienen una forma irregular y que ninguna tiene una descripción como tal. O sea, no lo podemos relacionar con algún objeto, no podemos relacionarlo con algo que conocemos. Entonces, por eso se llaman poiquilocitos. El esferocito, pues obviamente es una célula en forma de esfera. Los eliptocitos son células ovales o elípticas, que quede claro. Los drepanocitos, acuérdense que proviene de drepanon, que significa hoz o guadaña. Equinocito proviene del término equinos, que deriva como célula en erizo, o en su defecto proveniente de equinodermos. Entonces, bueno, justamente eso es lo que necesitamos saber. O sea, ¿por qué le llamamos de cierta manera a las células? Ah, bueno, porque parecen esto y se genera por esto. Siempre es importante saber por qué se generan las cosas. ¿Ok? De hecho, esto yo creo que sí se los vamos a imprimir para que lo tengan. Ahora, acantocito, acantos significa cuerno o espinoso. Estomatocito, pues obviamente estoma significa boca. Nisocito, el término ni significa canasta. Degmacito, el término degma o degma significa mordida. Esquizocito, el término esquisein significa fragmento. Aquí no es de esquisto, que quede claro nuevamente. ¿Por qué? Porque no hay pacientes que tengan esquistofrenia y los esquistos finalmente terminan siendo fragmentos de piedra con refringencia.
eso que quede claro, como el cuarzo, como algunas piedras que tienen oro, que tienen plata, que tienen, varios minerales. Macrovalocito, macro significa grande. Dacriocito, el término dacrión significa gota o lágrima. Gerocito, gero significa seco. Entonces, si estas células que vemos deshidratadas, que son justamente los gerocitos, bien podríamos llamar las células en pasita, ¿no? Pero no lo llamamos así. O sea, hay términos adecuados justamente para todas las células, toda la morfología que nosotros vemos. Se lo regreso tantito para que... Ok, entonces, bueno, a grandes rasgos, digo, no son todas las formas, que quede claro, pero pues son la mayor parte de las formas que llegamos a encontrar con respecto a las alteraciones morfológicas en serie roja. Digo, y son otro poquito más con respecto a las de serie blanca. En realidad es mucho lo que tenemos por estudiar. Actualmente, pues, han cambiado muchas nomenclaturas. El caso de lo que son los linfocitos irritativos, atípicos o virocitos, eso se llama linfocitos T maduros. Eso ya tiene tiempo que se está manejando así, ni siquiera es de ayer. Ya tiene aproximadamente 2 años que lo estamos manejando así. Linfocitos activados todavía es más adecuado con respecto a lo que es atípico o esas cosas. La granulación azurófila, que finalmente bien podríamos ponerlo como granulación azurófila reactiva, pero no la podemos poner como granulación azurófila persistente. ¿Por qué? Porque la persistencia quiere decir que a lo mejor un problema o un defecto enzimático o la deficiencia enzimática nos genera que esa azurofilia se mantenga durante toda la maduración, entonces no sería adecuado. Entonces, bueno, poco a poquito vamos a ir cambiando todos estos datos. No se me desesperen. ¿Ok? Ahora, con respecto a la morfología, ya sabemos que los leptocitos son células delgadas y que finalmente son células... Acuérdense que cuando hablamos de delgado quiere decir que la célula es más pequeña también. ¿Por qué? Porque finalmente no es lo mismo que las células midan de 2 a 3 micras a que midan de 1 a 2. Entonces, al ser más delgadas, obviamente las hace microcíticas. Entonces, lo que alcanzamos a ver es una zona central de palidez más amplia. Digo, hay diferentes grados de concentración de hemoglobina. A esto yo le llamaría anisocromia. ¿Ok? Pero pues lo que yo veo son diferentes tipos de leptocitos y en el caso del anulocito, lo que les decía, la zona central de palidez es muy amplia y prácticamente lo que se marca es la periferia con respecto a esa célula de serie roja. Entonces, bueno, por estas células es importante reportarlas porque generalmente se observan en pacientes que ya tienen un rato con la anemia, que puede ser a lo mejor deficiencia de hierro, pero eso sugiere que ya tiene tiempo con esa anemia. Los eliptocitos hipocrómicos, que es a lo que se le llamaba anteriormente células en cigarro, células en lápiz, que en realidad no tienen ni forma ni de cigarro ni de lápiz, simplemente son células elípticas y que están hipocrómicas. Ya cuando empecemos a ver deficiencia de hierro, vamos a ver por qué se generan estas morfologías. Los codocitos, que finalmente tienen una zona clara, una zona oscura también, 2 zonas oscuras y una zona clara. Ahora, pues tampoco parecen tanto dianas, porque las dianas tienen alrededor de 10 zonas diferentes, ¿ok? Serían más o menos 5 oscuras contra 5 claras. Entonces aquí pues solamente son 3, 2 oscuras y 2 zonas claras. Entonces, estas células, si yo las volteo, es cuando me percato que tienen forma de campana. Y como les decía, o sea, todo esto está descrito por microscopía electrónica, o sea, ni para decir que es porque nosotros nos queremos lucir o porque queremos apantallar a la gente, no, no, eso ya está descrito, o sea, no son cosas que nosotros inventamos o que nosotros descubrimos, eso debe de quedar claro. Ahorita si ustedes se ponen a ver algún libro de hematología, claro, ediciones recientes, o si ustedes se ponen a ver un atlas de hematología, edición reciente, se van a dar cuenta que la nomenclatura es diferente, ¿vale? Pues es muy diferente, ¿por qué? Porque ya utiliza nombres un poquito más adecuados, aunque en algunos libros persiste nomenclatura del año del caldo. Entonces, eso va a ser lo importante, poder identificar justamente la nomenclatura actual y el porqué de esa nomenclatura. O sea, ¿por qué se llaman así las células? Si finalmente estas células yo las volteo y tienen forma de campana, bueno, pues eso es lógico para que se llamen codocitos. ¿Okay? Si esta célula lo que tiene solamente es una forma elíptica y aparte es hipocrómica, por eso llaman eliptocitos hipocrómicos, y no células en cigarro. Los poiquilocitos, que son los que tienen diferente forma o que no podemos definirlos como una forma en particular. Entonces, esta célula, pues al igual, ¿qué nombre le puedo poner? Pues vas a ver. A esta célula que tengo aquí, pues a lo mejor parece pino de boliche. Pues ni modo que le ponga, se observan células en pino de boliche. Ya bastantes con tener los esquistocitos, como para poder poner nomenclaturas así como estas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se ponen mejor como poiquilocitos.
Aquí lo que tengo es un eliptocito hipocrómico que está plegado, por ejemplo. Un codocito también. Y leptocitos. Entonces, bueno, estas sí tienen nombre, pero pues esta y esta, pues no. No tienen nombre todavía. Estaría bien inventarles uno, que nos hagan caso. Los esferocitos son células pequeñas, hipercrómicas, y generalmente deforman a las células que están alrededor de ellas. Aquí tenemos las deformaciones. Esta que está deformando a la de acá y a la de acá, pero las letras no dejan ver, ¿verdad? Por supuesto. Esta que está deformando a la de acá, a la de acá y a la de acá, por supuesto. Tenemos los eritrocitos pinzados, que en algunos lugares les llaman células en forma de hongo. Pero bueno, digo, sí parecen hongos, pero pues todo el tiempo los hemos usado como eritrocitos pinzados. Y sabemos que es una morfología variante de esferocitosis hereditaria. Entonces, bueno, yo creo que lo podemos manejar así, porque esto sugiere una deficiencia en particular. Ya después veremos cuál. Los eliptocitos son células elípticas, por supuesto, pueden ser ovales, según la edad que tengan los eritrocitos. ¿Por qué? Porque una célula vieja ha pasado más veces por más estrechamientos, se ha deformado más veces, entonces queda más alargada con respecto a algunas que pueden ser un poquito más nuevas, como esta que tenemos aquí. Si esta célula tuviera 10 días, claro, es una célula ovalada, pero a lo mejor esta que tengo aquí, o esta que tengo acá, que está más alargada, o la de junto, a lo mejor esa ya tiene más de 70 días, por eso se ve más alargada. Entonces, bueno, pues generalmente los que se nota más es en los eritrocitos viejos. Los eliptoestomatocitos, que ya vimos que son células elípticas a ovales, que pueden tener de 2 a 3 o 4 estomas en el interior. Entonces, bueno, no hay pierde porque este es el diagnóstico que sugiere, es eliptocitosis del sudeste de Asia. Hasta ahorita no se ha visto en otra patología. Ahora, sería muy mala pata que el paciente tuviera esferocitosis más eliptocitosis del sureste de Asia, ¿no? Las dos son autosómicas dominantes, entonces siendo heterocigoto, este sería doble heterocigoto y tendría las dos morfologías, entonces está complicado. El drepanocito, que es la célula que tiene forma de hoz, que es una célula alargada, que son generalmente delgadas, claro, dependiendo qué tiempo tenga deformado ese drepanocito y qué tan desoxigenado está. Entonces, obviamente, todo empieza como células que pueden tener forma de codocito, ya después empiezan como que a crenar, y ya después se forman los polímeros más largos y obviamente son células hipercrómicas que son indeformables y generan problemas muy serios, principalmente en el vaso, en el hígado y en la microcirculación del organismo. Tenemos lo que son los eritrocitos plegados, lo que parecen bolillitos. De hecho, bien podría llamarse bolillositos, ¿no? Entonces, bueno, pues los tenemos que son eritrocitos plegados. ¿Por qué? Porque se cristaliza la hemoglobina y el eritrocito como que se plega. Entonces, pueden verlo, por ejemplo, estas células, a lo mejor en un paciente que tiene hemoglobina SC, pudieran verlos ahí, o un paciente que tiene hemoglobina S también puede llegar a tener eritrocitos plegados. Entonces, no hay mayor problema con respecto a la morfología. Entonces, bueno, algunos dicen que es hemoglobina plegada. No, lo que está plegado es el eritrocito como tal. La hemoglobina simplemente se cristalizó, entonces por eso tiene esa forma. ¿Queda claro? Breve repaso, ¿verdad? Muy bien, los cuerpos de Howell-Jolly, que bueno, eso lo vamos a ver seguramente en anemias hemolíticas hereditarias. Ya sabemos que son fragmentos cromosómicos que forman su propia envoltura nuclear, y al momento en que se expulsa el núcleo queda ese fragmento cromatínico que es de forma redondita y que el tamaño puede ser completamente variable. O sea, aquí tengo uno chiquito, aquí tengo uno un poquito más grande. Entonces, bueno, generalmente lo vamos a ver en anemias hemolíticas hereditarias. Puede ser también que lo veamos en una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo. Entonces, estos son como datos de compensación de serie roja también. Igual el punteado basófilo. El punteado basófilo es completamente inespecífico. Lo podemos ver desde anemias microcíticas hipocrómicas, lo podemos ver en anemias normocíticas normocrómicas y lo vamos a ver en anemias macrocíticas también. De hecho, en anemias megaloblásticas también podemos llegar a verlo. Entonces, bueno, si yo tengo punteado basófilo, codocitos, poiquilocitos y la anemia es microcítica hipocrómica, dependiendo la cantidad que yo vea de punteado basófilo y codocitos y los poiquilocitos, a lo mejor puede sugerir una beta-talasemia. A lo mejor. Pero siempre tengo que confirmar, en este caso ya con la electroforesis de hemoglobina. Los cuerpos de Pappenheimer, que quedamos que los cuerpos de Pappenheimer corresponden a autofagosomas que contienen mitocondrias intoxicadas con hierro o atascadas de hierro, más RNA y ribosomas. Si no fuera por el RNA y los ribosomas, simplemente no podríamos ver estos cuerpos de Pappenheimer. ¿Por qué? Porque en el caso de las mitocondrias que tienen un montón de hierro, no se ven con la tinción de Wright.
Entonces lo que tendremos que hacer es sospechar mal de todos los pacientes que tengan anemias microcíticas hipocrómicas y de manera rutinaria tendríamos que estar haciendo tinción de Pearl justamente para todos esos pacientes, pero no. Aquí tenemos la bendición de los ribosomas y el RNA y por eso alcanzamos a ver esos cuerpos de Pappenheimer. ¿Queda claro? Comunes en anemias sideroblásticas que pueden ser hereditarias o adquiridas. Los equinocitos, que son aquellos que tienen piquitos en toda la periferia y que finalmente estas células sabemos que lo que hacen es sacar un poquito de agua para, generalmente las vemos en pacientes que tienen potasio elevado en plasma. Entonces estas células lo que hacen es sacar un poquito de agua para más o menos equilibrar las cantidades de potasio en el plasma y bueno, por eso se colapsa un poquito el citoesqueleto. Pero bueno, en un paciente con enfermedad renal crónica no siempre se ven. Todo dependerá de cómo estén los electrolitos en el plasma sanguíneo. Eso considérenlo, porque de repente la gente dice, pero es que tiene enfermedad renal y no se le ven. No, bueno, pues es que depende de cómo estén sus electrolitos, principalmente el potasio. ¿Vale? De eso va a depender. Sí, son los que antes se llamaban crenocitos. Así es. Pero en líquidos cefalorraquídeos sí se les puede decir crenocitos o también. De hecho, se le debe llamar equinocitos. Ahora, recordemos que los cambios bruscos de temperatura pueden generar que tenga esa reacción el eritrocito. Ahora, hay que ver también en el estudio químico de lo que son los electrolitos. Perdón, habría que ver los electrolitos cómo están para saber si no a causa de eso justamente se está presentando esa situación. ¿Ok? Entonces de eso va a depender. Porque ahora, por ejemplo, si ahorita está indicado utilizar anticoagulantes para varios tipos de muestras. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de anticoagulante que utilices, va a ser si te genera o no alteración morfológica. Porque, por ejemplo, ahorita ya sabemos que los tubos con EDTA para biometrías hemáticas o histometrías hemáticas hay que llenar hasta donde deja de aspirar, porque el exceso de EDTA, como son a base de potasio, tripotásico o dipotásico, puede alterar la morfología y pueden observarse algunos equinocitos, que pues no deberían de estar ahí. Pero como no llené bien mi tubo, por ejemplo, mucha gente dice, es que, no, con 1 mililitro que me des, no, porque sobra potasio en esa muestra y por eso se altera la morfología. ¿Ok? Ahora, y si la procesan 2 días después, peor todavía, ¿no? Que casi no pasa, ¿no? Ok, los acantocitos que decimos que tienen como cuernitos o obviamente estos eritrocitos espinosos que le llamaban también, aunque espinoso no se me hace tan adecuado porque realmente los chipotitos son redondeaditos. Entonces, bueno, si lo dejamos como cuernitos, ¿no? Yo creo que está más adecuado. Estos acantocitos generalmente son células hipercrómicas, son en algunas ocasiones microcíticas, en algunas ocasiones macrocíticas, porque lo que puede estar determinando la macrocitosis puede ser el exceso de membrana externa. ¿Ok? Todo esto que tiene aquí como piquitos, perdón, justamente todos esos piquitos se generan a partir de que es más grande la membrana externa que la membrana interna. Entonces empieza a haber plegamientos y por eso justamente empezamos a tener esta morfología. ¿Vale? En el caso de los estomatocitos, ya platicábamos que son los eritrocitos que pareciera que tienen boca, estoma significa boca, ya lo sabemos. Entonces, estas células pueden ser unas cuantas las que puedan observar en el extendido, o pueden ser casi todas las que tengan esa forma. Ahora, los estomas pueden tener forma triangular, o pueden tener la forma clásica, que es como una especie de óvalo claro en el centro de la célula. Entonces, en realidad estas células tienen una forma más o menos como como de jícara, más o menos. O sea, son células que parecían jícara y tienen una concavidad muy marcada y por eso es que se alcanza a ver justamente esa zona clara. Pero es justamente por la situación. Y sabemos que lo vamos a encontrar en pacientes que tienen defecto en la bomba sodio-potasio, por ejemplo, que es en donde más comúnmente vemos. Pacientes que ya a lo mejor tienen alguna afección hepática, pacientes, pues no precisamente T por 8, ¿verdad? Pero digo, yo creo que si va a haber gente conectada de otros lados no van a saber que es un T por 8, ¿no? Pero si finalmente vamos a verlo en pacientes que consumen alcohol, entonces, bueno, pues la morfología los traiciona de repente. Así es que si mañana hacemos una citometría hemática y les damos la morfología a todos, seguramente va a haber varios estomatocitos aquí, ¿no? Los nisocitos, que generalmente el nisocito está catalogado como eritrocito tricóncavo, aunque también hay algunos que tienen esa forma de canasta. Bueno, estas células generalmente las observamos en pacientes que tienen hemoglobina de tipo C. También los podemos llegar a ver ahí.
pero esta célula, a diferencia, por ejemplo, de lo que son los de la eritocitosis del sureste de Asia, es que estas son ovaladas y estas son redonditas. Aquí porque está pegada a este eritrocito se deforma un poquito, pero generalmente son células que se ven más o menos redonditas. Justamente por eso, pues sabemos que se trata de nisocitos. Y ahora, pues si solamente es una célula en todo el extendido, pues seguramente a lo mejor también es un eritrocito que salió defectuoso. Y al igual cualquiera de nosotros pudiera tener uno por ahí. Pero cuando vemos que hay cantidad moderada a abundante, entonces quiere decir que seguramente el paciente a lo mejor está bien oxigenado, pero también puede tener hemoglobina C. Eso lo vamos a ver para la siguiente clase. Ahora tenemos el degmacito, que ya sabemos que es una célula mordida y que comúnmente la vamos a ver en anemia hemolítica por oxidantes, pero también pudiéramos llegar a ver algunos en pacientes que tienen coagulación intravascular. Aunque, claro, la célula que nos va a dar más ese diagnóstico sería el esquizocito. ¿Por qué? Porque estos se forman a partir, estos son eritrocitos viejos, tanto el esquizocito como el degmacito son eritrocitos viejos. En el caso del degmacito que se oxidó en mayor grado, ¿por qué? Porque no puede revertir fácilmente el proceso de oxidación, se oxida la hemoglobina, oxida la membrana, se forman los cuerpos de Heinz, y justamente es cuando se atoran en el vaso estas células, y obviamente los macrófagos les quitan esos pedazos que impiden que sigan en la circulación. Ahora, en el caso del esquizocito, si yo tengo mallas de fibrina y obviamente se atoran en la malla de fibrina, ¿qué va a suceder? Que esta célula, el corazón sigue bombeando y la va a hacer pasar a fuerza por en medio de esas mallas de fibrina. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Esta célula, más o menos triangular, o que puede ser en media luna. Ya para la siguiente clase vamos a ver un montón de esquizocitos, ¿vale? Entonces, justamente por eso es que adoptan esa forma, pero generalmente son eritrocitos más viejos, por eso se quedan en esas formas. Ahora, si yo tuviera un paciente con una coagulación intravascular y fuera un eritrocito más o menos nuevo, entonces lo que formaría en lugar de esquizocitos serían esferocitos. ¿Por qué? Porque esa célula todavía tiene una membrana muy flexible, tiene poca oxidación esa célula, probablemente se reviertan al 100% esos procesos y se oxigene perfectamente bien, entonces el resultado será un esferocito. Los macrovalocitos, que son células ligeramente ovaladas, en algunos lugares le llaman macrocitos, no le llaman macrocitos, finalmente se llaman macrovalocitos, porque el término macrocito es cualquier célula grande, entonces no es adecuado. Lo conveniente es llamarlos macrovalocitos porque siempre van a estar ligeramente ovaladas estas células. Y generalmente las vamos a ver en anemias megaloblásticas, por supuesto, pero también en algunas anemias macrocíticas no megaloblásticas, ¿vale? Que pueden ser incluso de tipo hereditario. Los reticulocitos de estrés, que ya comentábamos la clase pasada, que pudieran o no tener la mordidita característica. ¿Por qué? Porque ahora, estos reticulocitos de estrés son de color azuloso, no son precisamente grises nada más, son gris azulosos y tienden a ser más azulosos que grises. ¿Esto es por qué? Porque a lo mejor en la etapa de eritroblasto policromatófilo de primera o segunda generación fue cuando se le tuvo que quitar el núcleo de esa célula para que pudiera salir a circulación. No es lo mismo sacar una célula que tiene 100% de hemoglobina a una que tiene 50% de hemoglobina a una que tiene 10% de hemoglobina. Entonces, obviamente, estas células, aunque sean un 50%, me sirven para oxigenar el organismo. Por eso es que nuestro cuerpo, en compensación ante la necesidad de oxígeno, lo que hace es empezar a quitarle el núcleo a las células que pues más o menos están, pueden transportar el oxígeno al menos a la mitad, y bueno, pues pueden servir un poquito de respaldo para oxigenar un poquito mejor el organismo. Entonces, esto se llama reticulocitos de estrés, que con el puro color yo sé que se llaman reticulocitos de estrés. Son células que se ven azulosas en vez de grises. Si fueran grises, entonces sería basofilia difusa. Pero aquí como se ven azulosas, entonces yo ya lo catalogo, independientemente de que tengan la mordidita o no, como reticulocitos de estrés. El fenómeno de Rouleau, que dependiendo de la destreza para hacer los extendidos, es si es real o es irreal. ¿Por qué? Porque mucha gente de repente lo que hace es, pues no tiene el pulso para hacer las laminillas. Ahora, o siempre las ha hecho así, esa es la otra situación. Depende mucho las cantidades de muestra que nosotros utilicemos. Ya quedamos que para hacer un extendido a lo largo de un portaobjetos, a lo mejor lo que tenemos que hacer es colocar entre 5 y 7 microlitros de muestra y hacer un extendido de la mejor manera. ¿Ok? Depende mucho de la inclinación que tengan con el portaobjetos con el que van a correr, depende mucho que tanto lo acuesten, que tanto lo levanten. Entonces, bueno, más o menos las indicaciones son entre 30 y 45 grados, según quieran ustedes la longitud y el grosor de esa laminilla. Entonces, bueno, el Rouleau generalmente lo vamos a ver de manera real
en pacientes que tienen trastornos de producción de proteínas, o sea, un exceso de producción de proteínas plasmáticas. Por ejemplo, ¿en quiénes es clásico? En pacientes que tienen mieloma múltiple, pacientes que tienen leucemia de células plasmáticas también. O sea, cualquier patología que me lleve a tener una gran cantidad de inmunoglobulinas me va a generar inmediatamente un rouleau. Ahora, es importante el ayuno en los pacientes porque si no, empezamos a tener también un poquito de rouleau. Si es un recién nacido, pues obviamente no puedo decirle, espérese 4 horas para tomar la muestra. No, porque necesitan estar come y come y come a cada rato. O sea, dependiendo las situaciones, a quién le vamos a exigir el tiempo o no. Si es un paciente ambulatorio, si se está muriendo, por supuesto que le hacemos la citometría en ese momento. Pero si es un paciente que va y pregunta, ¿y mañana me puede atender en la mañana? No, pues que sí. ¿Y cuántas horas de ayuno? No, pues tantas horas de ayuno. ¿Ok? O sea, eso se puede hacer. Si el paciente llega porque se accidentó, hay que hacerlo en el momento que sea. Si es un bebé, hay que hacerlo en el momento que sea. ¿Por qué? Porque les decía, el bebé no lo podemos estar retrasando sus alimentos. Una, porque no van a dejar de llorar, y la otra, porque se genera hipersecreción gástrica y después empiezan con diarreas, empiezan con otro tipo de cosas, y pueden empezar con trastornos también de vías respiratorias altas. Hay que tener cuidado con esa parte. ¿Queda claro? Entonces, si el paciente no tiene ayuno adecuado, o sea, mínimo de 4 horas, se puede empezar a ver un falso rouleau, porque a final de cuentas, cuando empezamos a metabolizar, hay desde grasas hasta proteínas y todo eso en mayor cantidad en la circulación. Entonces, por eso, si es un paciente que no requiere urgentemente el estudio, se le debe de solicitar como mínimo 4 horas de ayuno. Y eso ya lo platicamos con algunas casas comerciales, que se dedican justamente a ver la fase preanalítica en todas las áreas del laboratorio. La aglutininemia, que recuerden que la aglutininemia son justamente aglutinaciones de eritrocitos. Ahora, yo sé que es un proceso real cuando veo que la distribución de los leucocitos es completamente homogénea y de las plaquetas también. Y lo único que veo son esos masacotes de eritrocitos en el extendido. Y de hecho lo puedo ver desde que yo empiezo a mezclar mi tubo con EDTA, se empiezan a quedar esos grumitos en las paredes del tubo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que ver? Una, si es crioaglutininemia o esa aglutininemia se está generando por anticuerpos calientes, que es muy rara esa situación. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, si fuera por anticuerpos calientes, seguramente el paciente va a tener muchas vasooclusiones y va a tener hemólisis intravascular constante y va a tener una activación de complemento constante, pero, por fortuna para nosotros, generalmente esto sucede cuando el paciente está, o la muestra está por debajo de los 35 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si la temperatura corporal normal es 36.5 grados centígrados o 37, no tenemos mayor problema por eso. ¿Vale? O sea, el paciente no le va a pasar nada. Cuando se presenta la aglutinemia, los índices secundarios también pueden dar alterados, ¿verdad? Todo se altera. Te va a decir que el paciente tiene 1,5 millones de eritrocitos con un volumen globular medio de 200 casi o de 180 femtolitros, concentración media de hemoglobina globular de 40 o 50, entonces pues sabes que son cifras completamente aberrantes. Ahora, posterior a que se incuba la muestra, nunca vas a obtener los valores reales. O sea, sí más cercano a la realidad, pero nunca vas a eliminar el 100% de aglutinaciones. Se trata de mejorar un poquito la lectura, sí, pero nunca vas a tener la lectura completamente normal. ¿Vale? Nunca vas a salir sin aglutinados. Ya después platicaremos de cómo le van a hacer. Entonces, bueno, aquí está una muestra antes de incubar y obviamente la muestra posterior a la incubación, justamente por eso les decía, ¿no? Que depende obviamente del tiempo que se incube, cómo se incuba, qué tanto se mezcla y todo eso, y obviamente si esta muestra yo la llevo a 40 grados centígrados, estoy asegurando eliminar la mayor cantidad de aglutinados posible. ¿No le va a pasar nada al paciente? Pues no. No tiene por qué pasarle nada, y de hecho estas muestras generalmente al paso de las horas empiezan a mostrarse hemolizadas. ¿Por qué? Porque se activa complemento generalmente. La mayor parte de las aglutinemias se llevan a cabo por presencia de anticuerpos de tipo IgM. Entonces se fija perfectamente complemento, se activa complemento y empieza a haber hemólisis. Muy bien, entonces esto es lo que quiero que tengan. Igual le pueden tomar la foto a la diapositiva sin ningún problema, no pasa nada. Entonces aquí tenemos las alteraciones morfológicas de los eritrocitos y esto lo vamos a evaluar a 40 por, ¿ok? Y va a ser prácticamente por campo. Lo que pasa es que la Sociedad de Laboratorio de Hematología, la Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología, estaba proponiendo que se hiciera por porcentaje.
¿Cuál es el problema? Que apenas si les gusta asomarse al extendido. Ese es el primer problema. Segundo problema, tendrían que estar contando todas las células. Eso es algo importante también. Entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es prácticamente hacerlo por cantidad de células por campo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo leptocitos y veo que tengo de 5 a 10 por campo, eso es en promedio, que quede claro, o sea, mientras ustedes hacen su diferencial, vayan considerando o revisando también al mismo tiempo la serie roja, que de hecho lo tenemos que hacer, y también las plaquetas justamente. Entonces, durante el diferencial o mi cuenta del diferencial, yo tengo que ver cuántos campos he revisado y tengo que ver cuántas células con esas características tengo justamente en el extendido, al menos los campos que he revisado. Si ustedes tienen en promedio entre 5 y 10 leptocitos por campo, entonces será leptocitos en cantidad escasa. Si ustedes tienen de 10 a 15, será leptocitos en cantidad moderada. Si ustedes tienen más de 15, pues será cantidad abundante de leptocitos. ¿Ok? Eso por campo, o sea, ya revisando cuántas tuve en promedio por campo. ¿Ok? En el caso de los anulocitos, tenemos de 1 a 5 por campo, se reportan como escasos. ¿Por qué? Porque para cuando yo empiezo a ver anulocitos, seguramente yo ya tengo cantidad moderada o abundante de leptocitos. Entonces, por eso es que aquí, desde 1, empezamos a contar, de 1 a 5 son escasos, de 5 a 10 son moderados, y más de 10 serían abundantes. Y de hecho sí hemos visto pacientes que tienen abundantes anulocitos también. Lo que son los eliptocitos hipocrómicos, de 5 a 10 por campo, serían escasos, moderados de 10 a 15, abundantes más de 15. Codocitos de 5 a 10 por campo serían escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 abundantes. Los poiquilocitos de 5 a 10 por campo serían escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 abundantes. Ahora, yo bien podría decirles, pues así para todos, no, porque hay algunas formas que tienen diferentes criterios. ¿Ok? Los esferocitos de 5 a 10 por campo serían escasos, de 10 a 15 moderados, y más de 15 serían abundantes. Los esferoequinocitos, que nosotros los vamos a ver en variantes de esferocitosis hereditaria, se los vamos a ver para la siguiente clase, de 5 a 10 por campo son escasos, de 10 a 15 moderados y más de 15 abundantes. Los eritrocitos pinzados, de 5 a 10 por campo escasos, de 10 a 15 moderados y más de 15 serían abundantes. ¿Ok? ¿Lo voy a cambiar? ¿Sí? Ok. Tenemos los esferocitos irregulares, que generalmente estos esferocitos irregulares nosotros los vamos a ver en anemias hemolíticas o a lo mejor en infecciones bacterianas comúnmente. Entonces tenemos de 5 a 10 son escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 abundantes. Los eliptocitos de 5 a 10 escasos, de 10 a 20 moderados y más de 20 abundantes. Los eliptoestomatocitos de 1 a 5 son escasos, de 5 a 15 son moderados, más de 15 abundantes. Los eliptoesferocitos de 1 a 5 escasos, moderados de 5 a 15, más de 15 abundantes. Los drepanocitos de 1 a 5 por campo son escasos, moderados de 5 a 10 y más de 10 serían abundantes. Los eritrocitos plegados, de esos que parecen bolillito que comentábamos hace ratito, de 5 a 10 son escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 son abundantes, pero para esto seguramente yo estoy viendo ya una cantidad moderada o abundante de drepanocitos. Los acantocitos de 5 a 10 por campo son escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 abundantes. Estomatocitos de 5 a 10 por campo son escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 abundantes. Los equinocitos de 5 a 10 por campo son escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 abundantes. Los esquizocitos de 1 a 5 escasos, de 5 a 10 moderados, de más de 10 abundantes. Y eso sí, el paciente está para contarlo, ¿verdad? Los decmacitos de 1 a 5 escasos, de 5 a 10 moderados, más de 10 abundantes. Eritrocitos con ampolla, que después los veremos también, que generalmente se observan en anemias por deficiencias de enzimas antioxidantes. De 1 a 5 son escasos, moderados de 5 a 10, más de 10 son abundantes. Los dacriocitos de 5 a 10 son escasos, de 10 a 15 moderados, más de 15 abundantes. Los nisocitos de 1 a 5 son escasos, de 5 a 15 son moderados, más de 15 son abundantes. Los gerocitos de 1 a 5 son escasos, de 5 a 10 son moderados, más de 10 son abundantes. Los macroovalocitos de 5 a 10 son escasos, 10 a 15 moderados, más de 15 son abundantes. Todavía nos falta, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver algunas alteraciones de la serie roja también.
Ahora, la basofilia difusa, cuando yo tengo de 5 a 10 células, lo vamos a reportar como escasa. De 10 a 15 moderada y más de 15 abundante. Reticulocitos de estrés, de 1 a 5 escasos, de 5 a 10 moderados y abundantes, más de 10. El punteado basófilo, de 1 a 5 por campo, escasos, de 5 a 10 moderado y abundante más de 10. Los cuerpos de Howell-Jolly, de 1 a 5 por campo, serían escasos, de 5 a 10 moderados, abundantes más de 10. Los cuerpos de Pappenheimer, de 1 a 5 son escasos, de 5 a 10 son moderados, más de 10 son abundantes. Los anillos de Cabot, que probablemente va a ser difícil que los veamos en sangre periférica, de 5 a 10 por campo son escasos, de 10 a 15 son moderados y más de 15 son abundantes. Punteado azurófilo, que es diferente al punteado basófilo. Esto generalmente lo vemos en anemias megaloblásticas o en anemias diseritropoyéticas también. Entonces, de 1 a 5 por campo son escasos, de 5 a 15 son moderados y más de 15 son abundantes. Entonces, bueno, si se dan cuenta, son un montón de alteraciones en la serie roja. Ahí la situación, ¿cuál es? El poder identificar todo esto y solamente lo podemos hacer viendo los extendidos. ¿Ok? Entonces, yo creo que vale la pena revisar todo esto desde un principio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el que termina pagándola es el paciente. Si yo empiezo a ver que el paciente tiene, me voy a regresar tantito a lo que son los leptocitos. Perdón, ya me emocioné. A lo mejor puedo empezar a ver en un paciente que no tiene anemia, ¿qué les gusta? Por campo 3 leptocitos, o de 2 a 3 leptocitos. Entonces ya hay leptocitos, ¿vale? Entonces ese puede ser el parteaguas para que yo se sugiere realizar perfil de hierro. Ahora, porque nosotros no hacemos cinéticas de hierro, o sea, tampoco hay que tronárnosla. Nosotros hacemos perfiles de hierro, que consisten en hierro sérico, transferrina, porcentaje de saturación, capacidad total de fijación. También hay que medir lo que es la ferritina, por supuesto. O sea, tenemos que hacer un perfil de hierro completo. Tenemos que medir transferrina, todo eso. ¿Por qué? Porque solamente así podemos evaluar bien a un paciente que puede tener una deficiencia. Porque en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que el hierro sérico está normal, pero la ferritina está baja o ligeramente baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reserva está completando lo de la circulación, pero va a llegar un momento en que se acabe la reserva y en ese momento es cuando empieza a bajar el hierro sérico. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no hacemos cinéticas. Una cinética es para que te digan en determinado tiempo en dónde se estuvo almacenando el hierro o en dónde estuvo en circulación. Eso sería una cinética. ¿Y hay manera de medirlo? Sí, hace muchos años había gente que hacía eso. Pero lo que nosotros hacemos son perfiles de hierro para ver cómo se está comportando en el organismo, principalmente lo que hay en circulación, lo que hay en la reserva y, pues bueno, qué tanta proteína transportadora de hierro tenemos en circulación. Por eso tenemos que hacer ese perfil de hierro y tenemos que hacer la aclaración que no hacemos cinéticas de hierro, solamente perfiles de hierro completos, que es lo más adecuado. Y al igual, pudiera ser que pudiéramos evaluar a un paciente con 2 pruebas de estas, pero siempre es importante tener todos los datos. De repente hay comportamientos atípicos, ahí se aplica el término atípico, o sea que no son comunes, son comportamientos raros que llegamos a tener. Entonces, justamente por eso, tenemos que entender primero qué es lo que estamos haciendo y posteriormente qué tanto sirve esto que estoy haciendo para poder orientar justamente los diagnósticos. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno. No en todas las anemias se pide el perfil de hierro más la vitamina B12 más Cuando no se tiene ni idea de lo que se está haciendo, se pide todo. Pero cuando yo tengo una anemia microcítica hipocrómica, lo primero que tengo que solicitar es el perfil de hierro. Y a partir del perfil de hierro yo puedo sugerir si se hace una electroforesis de hemoglobina, por ejemplo, pensando que pudiera ser una talasemia o en su defecto una tinción de Pearls y un aspirado de médula ósea. Claro, si yo veo los cuerpos de Pappenheimer en sangre periférica, pues puedo hacer la tinción de Pearls en sangre periférica y eso automáticamente me va a decir que se trata de una anemia sideroblástica. Entonces sí, o sea, no se puede pedir el perfil de anemias completo, como le llaman, para ver qué está mal, no. O sea, en base a lo que son los datos de la citometría, es como nosotros vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Pero es paso a paso, paso a paso. Si yo tuviera una anemia macrocítica, entonces sería poco probable que yo tuviera una deficiencia de hierro. Sería muy probable que yo tenga deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico.
Entonces sería lo que yo sugeriría. Medición de niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico. Si las dos salen bajas, es anemia megaloblástica. Si una sale baja, por ejemplo, si el ácido fólico sale bajo, pues adelante, o sea, es una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Pero, si tengo deficiencia de vitamina B12, tengo dos opciones. Que sea anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o que sea anemia perniciosa, que esa genera de manera secundaria deficiencia de vitamina B12. Pero para esto ya tuve que hacer reticulocitos y todo eso. ¿Ok? Entonces la recomendación también es que a cualquier paciente que tenga anemia, pues le puedan hacer los reticulocitos. Pero es que sale caro en el aparato. Pero es que yo nada más tengo azul de crecilo brillante y no quiero contar 100 células, menos 500 o 1000. ¿No? Esa es la otra parte. Por eso digo, la verdad es que se van los diagnósticos, se van muchos diagnósticos a partir de ahí. Ese es el pequeño problema que tienen los pacientes. Están en un medio poco comprometido. O bueno, los laboratorios son poco comprometidos con respecto a cómo hacer el diagnóstico de una manera más adecuada. Entonces, como les decía, o sea, de repente me ha tocado ver algunos lugares que lo que hacen es, tiene microcitosis e hipocromia, ponle los reticulocitos bajos. No lo puedes hacer. No, eso no lo puedes hacer. Porque una cosa es que la hemoglobina esté baja y otra cosa es que los reticulocitos tengan que estar bajos. Si es deficiencia de hierro, seguramente van a estar bajos, sí, pero en las talasemias tú tienes reticulocitos normales o elevados, comúnmente elevados. En anemias sideroblásticas tú tienes reticulocitopenia también. ¿Por qué? Porque las células están muriendo en la médula ósea por oxidación. Entonces, por eso tenemos que hacer todo justamente el panel que tenemos aquí abajo de pruebas. Entonces, en el caso de lo que son las anemias microcíticas hipocrómicas, tengo lo que es el volumen globular medio, concentración media de hemoglobina, o hemoglobina globular media, perdón, y concentración media de hemoglobina globular disminuidos. ¿Pero cuándo van a estar disminuidos? Cuando ya está bien establecida la anemia. ¿Por qué? Porque en un inicio ustedes pueden tener a lo mejor microcitosis con normocromia, pero es una normocromia relativa. O sea, la cantidad de hemoglobina que tienen esas células es correspondiente a su tamaño. Y si las células son de tamaño pequeño, pues obviamente en automático tengo deficiente producción de hemoglobina también. O sea, alcanza para el tamaño de la célula, sí, pero no es la cantidad de hemoglobina correspondiente a una célula normal. Justamente eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos diferentes comportamientos. Por eso tenemos que atacar todos ese tipo de detalles. Siempre, o sea, preguntarnos, bueno, pero ¿por qué este está bajo y por qué lo demás está normal? ¿O por qué este bajo y esto elevado? Siempre tenemos que preguntarnos por qué pudiera ser. Siempre, siempre, siempre. Todo tiene una explicación. Absolutamente todo. Entonces, bueno, de repente pudieran ver que el paciente maneja volumen globular medio normal y concentración media de hemoglobina globular ligeramente baja, entonces a lo mejor tengo algunos leptocitos. Y quiere decir que a lo mejor ese volumen globular medio está en 85 femtolitros y la concentración media de hemoglobina globular está de 32.3. O sea, hay tendencia a la microcitosis, pero ya hay ligera hipocromia. Entonces los escenarios pueden ser variados. Pueden ser variados. O sea, esto que estamos representando aquí es cuando ya la anemia está bien establecida. Bien establecida. Pero puede haber excepciones. Porque de repente dicen, oye, pero es que es normocítica, normocrómica. No me puedes reportar lo que son los leptocitos. Digo, pues, ¿cómo no? Pues si ahí están, ¿no? Y la tendencia es esta y la tendencia es esta otra. Entonces, aguas. Aguas con eso. Recuerden que a final de cuentas lo que nosotros tenemos aquí son justamente promedios. ¿Ok? Por eso debemos tener más cuidado. Por eso les digo, chequen sus gráficas. O sea, porque mucha gente dice, ¿y para qué las gráficas? ¿No? Hay gente que le quita a sus equipos las gráficas para ahorrarse espacio en el reporte. Bueno, vean, cuando uno no tiene ni idea de lo que está haciendo, pide que se hagan cualquier cosa de esas, ¿no? Quítame el de la concentración media de hemoglobina globular, porque a mí me dijo fulano de tal que ese parámetro no sirve para nada. Grave error. ¿Ok? Porque este es más sensible que el que está arriba. Entonces, entiéndase, por citometría hemática vera, el 100% del estudio, incluyendo el 85% que a nadie le gusta, el extendido. Eso es una citometría de veras. Es un estudio de veras. Y a partir de ahí, o sea, todo el mundo dice, es que es un estudio de rutina. A ver, una cosa es que te lo pidan todos los días, pero es un estudio que tiene la misma importancia que puede tener un perfil tiroideo, la misma importancia que puede tener un cultivo, la misma importancia que puede tener un examen general de orina, la misma importancia que tiene una química de 6. O sea, aquí no hay pruebas especiales, aquí no hay pruebas de rutina, aquí todo es
importante, absolutamente todo. ¿Qué pasaría si yo empiezo a ver un montón de quinocitos en el paciente y no le mido electrolitos? A lo mejor el paciente al poco rato se muere de un infarto. ¿Por qué? Porque el potasio estaba muy elevado y pues generó que el paciente le dio un paro. Hagan de cuenta que se le acalambra el corazón y de repente el paciente clínicamente lo único que manifestaba era movimientos involuntarios en los músculos, eso que se llama fasciculaciones. Era lo único que manejaba ese paciente cuando se le tomó la muestra hasta antes de que le viéramos los equinocitos. ¿Ok? Pero como no vemos la laminilla, ¿cuál es el problema? No se reporta, entonces no sugiere que hay que hacer otra cosa más y el paciente al poco rato se muere. Todo es importante, o sea, todo lo que hacemos es importante. No porque pidan estos estudios a cada rato significa que son menos importantes. Son estudios, claro, que pueden arrojar una gran cantidad de datos que nos pueden llevar a algo más en específico. Si ustedes tienen un paciente que tiene 50,000 leucocitos, algunos dirán es leucemia, pero no siempre es leucemia. Puede ser que el paciente tenga un proceso reactivo y a lo mejor tiene, no sé, que les gusta 45,000 neutrófilos con granulación azurófila. ¿Eso qué sugiere? Porque es un paciente que seguramente tiene una infección, una sepsis, por ejemplo, o que a lo mejor es un paciente que tiene necrosis tisular o algo por el estilo. Eso es lo que debo de entender, la importancia que tiene relacionar el papel con lo que voy a ver al microscopio. Eso son estudios de veras. Entonces, cuando las cosas se hacen al 100%, pues obviamente se sabe que la importancia que se tiene con cada uno de estos estudios. Se ha demeritado a muchas pruebas de laboratorio, no nada más a esto. Las mismas células LF, que arrojan datos más importantes de lo que la gente cree. La gente cree que haciendo antinucleares ya, con eso ya es más que suficiente. No, las enfermedades autoinmunes pueden ser por un montononal de anticuerpos diferentes y que también puede manifestarse con presencia de células LF. Entonces, el problema está en que le hacen solamente antinucleares y resulta ser que el paciente tiene síndrome antifosfolípido, por ejemplo. O resulta ser que el paciente tiene anticuerpos, no sé, contra un RH, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco nos han dicho de ese tipo de patologías, ¿no? En el cual el paciente tiene una enfermedad autoinmune que produce anticuerpos anti-RH, todo el tiempo está hemolizando, todo el tiempo está hemolizando y nunca saben por qué. ¿Por qué? Porque no les da más allá el cerebro, ¿ok? Ese es el problema, no nos limitemos, o sea, si nosotros queremos saber y queremos enseñar y queremos aprender, el cerebro lo tenemos que dejar suelto, para que capte lo más que pueda, para que aprenda lo más que pueda y para que el día de mañana se enseñe lo más que se pueda. Desconfiar de todo, ¿ok? Entonces, justamente por eso es que de repente hay problemas en la interpretación de muchos datos de los pacientes. Es cuando les digo, muchas veces el médico dice, es que usted es hipocondriaco. No, no es hipocondriaco, lo que pasa es que yo lo curé en el laboratorio corrigiéndole los datos de la citometría. Es que como no puede tener, o sea, como está prohibido tener 8 millones de eritrocitos y 12 gramos de hemoglobina, yo lo que hice fue corregirle los dos, ajustárselos para que se viera decente el paciente. Grave error, porque puede ser un paciente con talasemia. O sea, el porcentaje de pacientes que tenemos con talasemia, los no diagnosticados y que tienen talasemia son como el 60-70%. O sea, que estamos para llorar en hematología en todo el mundo, no en México nada más, en todo el mundo. Esa es la triste realidad. ¿Cuántos pacientes tienen patologías hereditarias, por ejemplo, y que no son diagnosticados? ¿Por qué? Porque me dio flojera ver la laminilla. ¿Cuántos con Pell-Yerwet no conocen? Hay muchos pacientes con Pell-Yerwet en México. ¿Cuántos se diagnostican? Pues como el 15%. Porque en mi caso le hacen a las gráficas de los aparatos. Entonces, pues bueno, es parte de todo. Es como el general de orina que no le leen el sedimento, entonces pues estamos para llorar. Si nosotros pensamos que todo esto se va a hacer solo, pues estamos muy mal. Si quiero algo que se haga solo, pues entonces, pues no sé, voy a ver en dónde hacer Transformers y ellos que se cambien las llantas y toda la cosa. ¿No? Ese es el problema que tenemos. No podemos caer en la conchudez. Ese es el detalle. Entonces, aquí, aunque los parámetros estén normales, tengo que ver la laminilla. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir justamente. Podemos detectar al paciente antes de que entre a una etapa más grave. La deficiencia de hierro tiene varias etapas. La última, ¿cuál es? Anemia por deficiencia de hierro. Y hay pacientes que llegan con movimientos involuntarios, hay pacientes que llegan con atrofia muscular. ¿Por qué? Porque tienen deficiencias de hierro tan severas y aparte llegan con 4 gramos de hemoglobina.
O sea, no tienen energía para nada. Se atrofian los músculos. ¿Por qué? Porque el oxígeno, el poco oxígeno que captan, no alcanza para oxigenar sus músculos. No alcanza para que tengan el suficiente oxígeno para poder mover sus extremidades, por ejemplo. Eso es algo real. Y se los digo porque a mí me ha tocado verlo. Así, pacientes que han llegado muy graves, que los llevan al Teletón porque piensan que tienen un problema de ese tipo, y resulta ser que lo que tienen son anemias por deficiencia de hierro, pero brutales. A ese grado nos puede llevar una deficiencia de hierro. Nos puede llevar a tener atrofia muscular, igual que una anemia sideroblástica, nos puede llevar a tener atrofia muscular. ¿Ok? Así es que aguas. Ojalá no sea ninguno de ustedes al que le llegue a pasar una situación así. Entonces, cuando vayan ustedes a algún laboratorio, porque como les decía de repente, ¿no? No llevan a sus familiares a donde trabajan a veces porque no confían en lo que hacen, ¿no? Esa es la otra parte. Entonces, tengan cuidado porque es parte de la ética profesional que nosotros debemos de mostrar todos los días. No nada más cuando me levanto y voy a trabajar, no, la ética profesional es permanente. La ética profesional es lo que debe estar por delante de cualquier persona que ostenta un título y una cédula y un grado de estudios. ¿Ok? Dicen por ahí, hay que cacarear el huevo, sí, pero pues hay que demostrar lo que sabemos hacer. O sea, no nada más decir, bueno, yo soy especialista en hematología, pero puse como 10% de hematología, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro 90% lo aprendí mal. ¿Ok? Esa es la diferencia. Hay que siempre demostrar por qué estamos en donde estamos. Bueno, las enfermedades, anemia por deficiencia de hierro, que platicamos que lo que vamos a ver inmediatamente, anemia por deficiencia de hierro relativa, que tiene que ver con la poca disponibilidad en circulación del hierro. Sí se puede absorber, por supuesto que se puede absorber, pero no va a estar tan disponible. Y esto puede tener diferentes situaciones. Las talasemias, que es la deficiencia de cadenas globínicas, que pueden ser alfa, pueden ser beta, pueden ser delta, pueden ser a lo mejor epsilon, pueden ser gamma. O sea, nosotros en México tenemos una variante de talasemia, pero qué bárbaros, no nos medimos. Nosotros los mexicanos de repente así somos, ¿no? O todo o nada. ¿A qué me refiero? A que de repente, a lo mejor hay pacientes con beta-talasemias, ¿no? Hay pacientes con alfa-talasemias. Pero en México hay una variante exclusiva que se llama epsilon gamma delta beta talasemia. O sea que tengo deficiente producción de cadenas gamma, beta, delta y epsilon. Entonces esos pacientes a lo mejor toda su vida se la van a llevar con 7, 8 gramos de hemoglobina. Entonces, bueno, pues así somos nosotros los mexicanos. Para los que dicen que no hay talasemias en México, pues no, lo que pasa es que no se ponen a buscarlas. Ese es el problema. Yo recuerdo que cuando nos decía el doctor Carrillo que 9 de cada 10 anemias estaban mal diagnosticadas, ¿qué va a hacer? No, la verdad es que sí. Cuando ya estás en el ruedo, te das cuenta que hasta la anemia más sencilla de diagnosticar no se diagnostica. ¿Ok? Entonces, pues sí, lamentablemente así es. Estamos en un medio poco comprometido, y me refiero al área de ciencias de la salud, no nada más al laboratorio. Todo el personal del área de ciencias de la salud, o bueno, la mayor parte, no está comprometida con el que le debe mucho, principalmente porque a partir de él come. Anemias hidroblásticas, lo que aquí tenemos, inicialmente decíamos que teníamos deficiencia de protoporfirina. En la actualidad, claro, a lo mejor se puede formar protoporfirina, pero no se le puede pegar el hierro. Entonces ya no es deficiencia de protoporfirina. O sea, lo que tengo es deficiencia de la capacidad de pegarle el hierro al anillo de protoporfirina. Eso es muy diferente a no formar protoporfirina. ¿Puedo tener deficiencia de protoporfirina? Claro. Pero la deficiencia de la formación de protoporfirina puede partir desde antes de la unión de lo que es la succinilcoenzima A con la glicina dentro de la mitocondria. A lo mejor puede ser que yo tenga deficiencia de algún transportador, SLC25A38, que no deja pasar la tiamina, por ejemplo. Pero la glicina es el que no deja pasar la glicina. Si yo no tengo el transportador, no entra la glicina a la mitocondria. Si tengo deficiencia de transportador 19A2, pues ya valió, porque no entra la tiamina. Entonces, ni siquiera voy a formar ácido delta-aminolebulínico. O al igual puedo tener deficiencia de vitamina B6, y aunque tenga glicina y succinilcoenzima A, no puedo formar ácido delta-aminolebulínico. ¿Por qué? Porque lo que no funciona es la sintetasa. Entonces, bueno, puede ser que ni siquiera tenga intenciones de formarla, puede ser que la forme y no forme grupos M, o sea, formo protoporfirina, pero no grupos M,
Y además puede ser que forme grupos M, pero no salgan al citoplasma. Esa es la otra situación. Entonces, pues está complicado. O sea, ya no nos quedamos con los datos esos de que la deficiencia da la sintetasa y M sintetasa. No, en la actualidad son como 8 o 10 diferentes. Y de hecho, por ahí hay alguna, otro elemento llamado frataxina que ayuda a formar los núcleos azufre-hierro dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para que pueda formar incluso grupos M. Entonces, bueno, pues está bastante interesante todo esto. Muy bien. Para diagnóstico diferencial, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues la morfología es de cajón. Dicen por ahí, santo que no es visto no es adorado, ¿verdad? Más en estas fechas. Santo que no es visto no es adorado, entonces yo no puedo decir es esto sin observar la morfología. Los reticulocitos que son de cajón para cualquier paciente con anemia, para cualquiera. O sea, no hay tiene deficiencia de hierro, ese sí hazle reticulocitos. No, a cualquier paciente con anemia hay que hacerle reticulocitos. El perfil de hierro, por supuesto. Lo que pasa es que el perfil de hierro básico no incluye ferritina y no incluye transferrina. ¿Ok? Por eso se los ponemos como perfil de hierro, que sería hierro sérico, porcentaje de saturación y capacidad total de fijación, que son medidas más o menos indirectas, salud. Entonces, agregamos la ferritina, que es la que nos va a dar el panorama amplio con respecto a la reserva de hierro, como está, y la transferrina, la proteína que se encarga de transportar el hierro. Tinción de Pearls. ¿Cuándo vamos a hacer tinción de Pearls? Cuando sospechemos de anemia sideroblástica. En el caso de lo que es la electroforesis de hemoglobina, cuando nosotros estamos sospechando, por ejemplo, de que el paciente pueda tener alguna talasemia. O sea que ya le hicimos el perfil de hierro, en donde el hierro sérico está normal o elevado, que la transferrina está normal o baja, que la ferritina está normal o elevada. Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo sé que lo que no tiene el paciente es deficiencia de hierro ni real ni relativa, simplemente por el comportamiento. Entonces, a partir de ahí puedo tomar la decisión de hacer electroforesis de hemoglobina y ver si no a lo mejor tiene un comportamiento raro en el corrimiento electroforético y principalmente ver si alguna de estas hemoglobinas está disminuida. Por ejemplo, generalmente la que se ve con mayor frecuencia sería la deficiencia o la deficiente producción, de cadenas beta-globínicas. Cuando yo produzco menos cantidad de cadenas beta-globínicas, aumento la producción de hemoglobina A2 o cadenas delta, entonces esa me ayuda a compensar un poquito lo que deja de producir con respecto a la hemoglobina A, ese paciente. Entonces, obviamente ahí voy a ver los cambios en cantidades y a partir de ahí puedo establecer los diagnósticos justamente de lo que son algunas talasemias. ¿Queda claro? La clínica, bueno, es importante, por supuesto, aunque la clínica le corresponde más al médico, pero yo siempre les he dicho a mis alumnos que nosotros no estamos peleados con la clínica. O sea, digo, una cosa es que de repente nos agarremos del chongo con el médico, o con quien sea, incluso con los mismos compañeros, defendiendo probablemente alguna observación, pero otra situación es que yo no sepa lo que me está diciendo el médico. Si el médico les dice, el paciente tiene coiloniquia, ¿qué demonios es eso? Pues eso, que tiene coiloniquia, ¿no? Finalmente, la coiloniquia es cuando a los pacientes se les empiezan a escarbar las uñas. ¿Ok? Y generalmente se observa en dónde? En pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Ahora, si la anemia es de tipo normocítica, normocrómica, y el paciente tiene las uñas como si tuviera hongos, a lo mejor es una disqueratosis congénita. Pero ahí la causa es diferente. Uno es deficiencia de hierro y el otro lo que tiene es que los telómeros se le acaban prematuramente. O sea, hay menos división celular. Entonces, justamente por eso, la clínica es importante. Si el paciente dicen tiene astenia, palidez, disnea, adinamia, coiloniquia, bueno, pues a lo mejor es una deficiencia de hierro, ¿ok? Pero si dicen el paciente tiene encías hipertróficas, tiene cráneo en cepillo, o abombamiento craneal, perdón, bueno, entonces a lo mejor sugiere ser una talasemia, ¿ok? Miembros anchos, por ejemplo, los huesos de los brazos que estén un poquito anchos, por hematopoiesis también. Tiene patosplenomegalia, puede ser una talasemia. ¿Queda claro? Entonces, justamente por eso, yo siempre he invitado a la gente del laboratorio que estudie clínica. No nos quita absolutamente nada el estudiarlo. Al contrario, nos va a ayudar más para poder entender de mejor manera justamente lo que nos quiere transmitir el médico, porque de repente también necesitamos nosotros uno que otro dato. Sí lo necesitamos.
por la simple y sencilla razón de que, ok, esta es la clínica del paciente, bueno, pues al igual puede ir por acá la patología, ¿no? Si les dicen el paciente nació con hipoplasia de pulgares o no tiene pulgares, pues a lo mejor puede ser una anemia de Fanconi, ¿ok? A lo mejor es estatura baja, miembros anchos, hipoplasia de pulgares, o a lo mejor tiene polidactilia, bueno, pues a lo mejor puede ser una anemia, lo que llaman una aplasia pura de serie roja congénita, ¿no? Un síndrome de Diamond-Blackfan. Entonces, la clínica es muy importante y para todo es importante. Si a ustedes, por ejemplo, les mandan a hacer un general de orina y les ponen paciente con, no sé, dificultad para orinar, bueno, pues ya saben que esa puede ser la causa, ¿no? Entonces, bueno, pues, paciente ictérico con dolor abdominal, distensión abdominal, bla, bla, bla. A lo mejor lo que tiene son piedras en la vesícula. ¿Ok? Entonces, pues creo que podemos hacer un buen trabajo. Todo dependerá de qué, pues de las ganas que tengamos de hacerlo. Ahora, uno está consciente que las cargas de trabajo de repente complican un poquito esa parte. Esa es la otra situación. Pero hacerlo lo más que se pueda. Eso sería bastante bueno porque se puede ofrecer un trabajo de mejor calidad. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay complicidad por parte del laboratorio, por parte del médico, que no se puedan hacer muchas veces las cosas de manera adecuada. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aparte de si ya nos vamos. En todas las que tengan anemia, principalmente. Porque al igual tú puedes tener un paciente que tiene 14 gramos de hemoglobina y no ves alteraciones morfológicas, entonces puedes sugerir que los reticulocitos estén normales. Pero de repente vemos pacientes que tienen hemoglobina normal y tienen ligero aumento de reticulocitos. Entonces pudiera ser que a lo mejor tú empieces a ver esferocitos en mayor cantidad, digo, no así abundante, pero en cantidad escasa, y a lo mejor es un paciente con esferocitosis hereditaria. Pero mientras la citometría te está dando valores normales. ¿Ok? Entonces sí, pues sería conveniente hacerlo a todos, pero previa revisión del extendido sanguíneo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Los veo como con cara de susto, con cara de cansancio. ¿No? Es viernes, el cuerpo lo sabe, dice. Ok. ¿Queda claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, pues, ¿nosotros cómo podemos describirnos prácticamente? Pues nosotros somos como una especie de hombre de hierro de hojalata. ¿Por qué? Porque el mineral que más abunda, o el metal que más abunda en la Tierra, ¿cómo se llama? Hierro. Entonces, finalmente, nosotros el hierro lo utilizamos para un montononal de procesos bioquímicos, principalmente, y obviamente es la parte más importante de la formación de la hemoglobina, o el elemento más importante. ¿Por qué? Porque gracias al hierro nosotros vamos a poder captar el oxígeno y poderlo liberar, por supuesto. Entonces, justamente nosotros somos como una especie de hombre de hojalata. Algunos no tenemos corazón, eso ya está más que claro. Algunos sí lo tienen, ¿no? Pero entonces, justamente por eso nos catalogan de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el hierro para muchas cosas. Entonces, el hierro es el nutrimento inorgánico con más amplia distribución entre los seres vivos. Sí, o sea, todos los seres vivos, incluso las mismas plantas, acuérdense que requieren de cantidades importantes de hierro. ¿Ok? Necesitan hierro también para sus procesos bioquímicos. Y bueno, todos los seres que dependen de la utilización de oxígeno y todas sus células requieren hierro para vivir. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros necesitamos hierro, claro, sí, para la hemoglobina, pero también lo necesitamos para muchas enzimas que tienen núcleos de azufre y hierro. También lo necesitamos para la función muscular. Nosotros requerimos de grandes cantidades de hierro. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos hierro a nivel muscular, simplemente no tendríamos esa potencia a nivel muscular. Entonces, vaya, es una cosa por otra. Entonces, por eso les decía, un paciente que empieza a tener problemas de deficiencia de hierro, por eso poco a poco se va deteriorando. Al igual puede empezar así como con flojera, el paciente, que es lo que se llama astenia, ¿no? Adinamia, pues igual, o sea, no tiene ganas de hacer nada, indisposición. Pero a partir de ahí, pues nosotros tenemos que considerar la clínica. Ahora, yo creo que en todos lados nos hemos sentido, en cualquier momento nos hemos sentido así todos, ¿no? A lo mejor algunos están crudos, eso es aparte, ¿no? A lo mejor están crudos y pues se sienten así todos, ¿no? No, pero aquí, por ejemplo, esos pacientes empiezan a tener poco a poco, va aumentando, salud, va aumentando poco a poco justamente el deterioro en ellos. Entonces, pues lo necesitamos para todo, prácticamente para todo ese hierro. Ahora, la participación del hierro nos sirve para las reacciones óxido-reducción,
control de la síntesis y regulación de la actividad de cientos de enzimas que nosotros tenemos, control de las vías metabólicas como el ácido de Krebs, acuérdense que interviene la conitasa, por ejemplo, transporte de electrones, fosforilación oxidativa, metabolismo del lactato, piruvato y acetato. Entonces, esas son unas cuantas cosas para las que necesitamos el hierro. Entonces, ese es el problema. Si nosotros empezamos o no le damos seguimiento a nuestros malestares, podemos caer en estados verdaderamente graves. De repente al laboratorio llegan los pacientes que ya tienen 5 gramos de hemoglobina, 6 gramos, 7 gramos de hemoglobina, y llegan hasta ictéricos los pacientes. ¿Pero por qué llegan ictéricos? Porque finalmente su eritropoiesis está tan mal, o sea, finalmente terminan hemolizando más que lo que producen. ¿Por qué? Porque estoy mandando a marchas forzadas células de serie roja, entonces empieza a hemolizar y se empieza a poner ictérico el paciente. Digo, de repente recibimos pacientes en el laboratorio y llegan todos ictéricos y con 7 gramos de hemoglobina les empezamos a dar tratamiento y a lo mejor a los 20 días ya tienen 10 gramos de hemoglobina y se les quita lo ictérico. ¿No? Digo, hay testigos que de repente así no llegan. Pacientes que llegan mal y pacientes que los han visto en muchos lados y que les han dado hierro pero no han respondido. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el hierro que les dan es como si les dieran mejoralitos. O sea, también hay que saber, dependiendo del grado de anemia, el tipo de hierro que tú vas a administrar o el tipo de medicamento, cómo lo puede aprovechar el paciente. Claro, de repente sale más caro, sí, pero es una cosa por otra. O sea, muchas veces lo barato cuesta caro. Entonces, pacientes que han estado 2 años en tratamiento y siguen con anemia, que les quieren picar la médula ósea, que les quieren hacer no sé qué cosa, y de repente, en 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya tienen cantidades normales de hemoglobina. Y no es que uno sea mago, simplemente es que uno sabe cómo se debe de manejar todo esto. Entonces es una ventaja. Por eso les digo, hay que tratar de aprender lo más que se pueda. Hay que tratar de aprenderlo porque a partir de ahí, en verdad tú puedes apoyar a la gente o no, ayudarle a la gente que requiere de tus servicios. ¿Ok? Ahora sí, pues ahora que mientras lleguen cuando está uno, ya le hicimos, ¿no? Pero si no está uno, pues ya veremos cómo le hacemos. Pero sí, finalmente, o sea, se dan ese tipo de situaciones y son más frecuentes de lo que ustedes creen, ¿eh? Más frecuentes de lo que ustedes creen. Ahora, con respecto al hierro, nosotros lo vamos a obtener de la dieta, eso es un hecho. En los alimentos se encuentra en forma de hierro hematínico o hierro Hem, que le llamamos, o bien hierro no hematínico, hierro no Hem. El hierro hematínico se encuentra en tejidos animales y el hierro no hematínico tanto en alimentos de origen vegetal como en productos lácteos y huevo. Ahora, recuerden que en productos lácteos, si esos productos lácteos llevan lactoferrina, va a ser menos la posibilidad de captar ese hierro. ¿Ok? Porque un paciente recién nacido tiene microcitosis o al paso de los meses, mientras lo están amamantando, tiene microcitosis, justamente porque la leche materna lleva una cantidad importante de lactoferrina. Y la función de la lactoferrina es atrapar el hierro. Ahora, se supone o se piensa que la presencia de la lactoferrina en la leche materna tiene que ver con la posibilidad de disminuir infecciones severas a nivel intestinal en los pacientes lactantes. ¿Ok? O sea, se supone o se piensa que esa puede ser la función. No lo sabemos. De hecho, por ejemplo, un neutrófilo segmentado en sus gránulos lleva lactoferrina. ¿Por qué necesita liberar la lactoferrina en un sitio de infección? Para quitarle el hierro a las bacterias y que proliferen en menor cantidad. Justamente para eso necesita liberar esa lactoferrina. O sea, todo tiene un significado. Todo tiene cierto grado de importancia. O sea, todo es importante, pero hay cosas que importan más que otras. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿quién va a quedar presidente próximamente? A ver quién es el que le sigue con la calambrada de nosotros. Entonces, justamente por eso es que, miren, todo el mundo dice, cuando tienes anemia, dicen, es que tú comes muchas verduras y que comes no sé qué cosa. Y que no sé qué. A ver, yo prefiero que se vayan a las espadas brasileñas a comer carnes, término medio, 3/4, y eso les va a servir más que estar comiendo puras espinacas y todo eso. ¿Por qué? Porque es más difícil desprender el hierro de las estructuras vegetales que de las estructuras animales. Porque del animal, ¿qué es lo que me como yo? El músculo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que yo tengo ahí es la capacidad de captar el hierro. ¿Por qué? Porque lo que me estoy comiendo prácticamente es la mioglobina. ¿Ok? Y son grandes cantidades de hierro las que podemos obtener a partir de ahí. Pero en las estructuras vegetales, pues sí, ahí está el hierro y todo, pero son estructuras un poquito más complejas. Y por eso
no es tan efectivo el estar comiendo verduras, 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 verduras. Ahora, de repente me toca platicar con algunas personas que son veganos o vegetarianos, ya como se le llamaba anteriormente, y de repente empiezan a tener tanto deficiencia de hierro como anemia megaloblástica. ¿Por qué? Pues por la falta de B12 o ácido fólico y en su efecto del hierro. Es más complejo separar el hierro de las estructuras vegetales con respecto a las estructuras animales. Entonces, si ustedes andan en esas, tienen dos opciones. Ir a ver a uno, o en su defecto, pues automedicarse, pero eso no es recomendable. O si no, vayan a ver a alguien que sepa de esto, que pueda ayudarlos en realidad. Porque parece mentira, o sea, es como les decía, es probablemente el tipo de anemia más común en todo el planeta Tierra, pero no todo mundo sabe tratar a estos pacientes. ¿Ok? Tienes que ver con qué cantidad de hemoglobina llega. O sea, tienes que ver desde dónde partes y no puedes omitir estudios. Si el paciente llega y te dice, es que ya me hicieron el perfil de hierro, ni modo, tú lo tienes que mandar a hacer también. ¿Por qué? Porque a saber cómo demonios lo hicieron. A lo mejor lo calcularon. Muchos lugares calculan los perfiles de hierro. Entonces, pues ahí es donde ya acalambramos al paciente. ¿Ok? Hay gente que hace diagnóstico de esto con fórmulas y eso no se hace. ¿Por qué? Porque la medicina no es una ciencia exacta y esto lo he dicho en todos lados. Cuando yo empiece a creer que los dichosos índices, esos de England Rice y todo no sé qué cosas más, son para hacer diagnósticos, estoy perdido. O sea, más holgazán no puedo ser. ¿Ok? Y más falto de criterio no puedo ser. Que quede claro. La medicina se hace en base a evidencias, no en base a cuentos chinos. ¿Ok? Como les decía, santo que no es visto no es adorado. Y si yo quiero saber si un paciente tiene anemia por deficiencia de hierro, no voy a sacar calculitos por ahí, no. Lo que tengo que hacer es medir el hierro y la reserva de hierro. ¿Ok? Solamente así voy a poder estar seguro si el paciente tiene deficiencia o no de ese hierro. ¿Ok? Entonces, ahora, fíjense, por ejemplo, en el caso de los niños de primaria, una de las causas más comunes de deficiencia de hierro, ¿cuál es? Que todo el tiempo le quieren dar cornflakes a los chamacos. Les quieren dar cereal todo el tiempo a los chamacos. ¿Ok? Al igual le dan sucaritas y cornflakes y todo ese tipo de cosas. Sí, pero ese tipo de alimentos se llevan el hierro también. O sea, lo atrapan y termino absorbiendo mínima cantidad y esos niños generalmente tienen deficiencia de hierro. ¿Queda claro? Entonces, bueno, hay gente que toma mucho café, que toma mucho té verde, eso de manera secundaria puede generar deficiencia de hierro. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué. No se preocupen. Digo, yo sí tomo café y toda la cosa, pero creo que lo que menos se me nota es la deficiencia de hierro. ¿Ok? El hierro no hematínico puede estar en forma reducida, como lo que es el hierro ferroso, para poder absorberse. Claro, ahí se absorbería de manera directa. Pero la mayor parte del hierro no hematínico de los alimentos se encuentra presente en forma férrica. ¿Ok? Ahora, ¿hay posibilidad de absorber este hierro férrico? Sí, pero hay que convertirlo antes a hierro ferroso. Para que pueda ser captado, justamente puede ingresar por una proteína llamada DMT1 o transportador de metales divalentes. O sea, cualquier metal que tenga un +2 va a ser captado por ese transportador que se encuentra en la zona apical de los enterocitos absortivos. No se preocupen que más adelante vamos a ver justamente, bueno, eso ya lo vamos a ver hasta mañana, pero vamos a ver cómo se absorbe el hierro de una manera normal. Entonces, bueno, si viene en estado ferroso, está bien porque lo puedo captar más fácilmente, pero si viene en estado férrico, también lo puedo convertir a estado ferroso para que pueda entrar a los enterocitos absortivos y a partir de ahí salir, convertirse nuevamente a férrico y pegarse, por ejemplo, a lo que son las transferrinas y ser transportado de una manera completamente adecuada. Ahora tenemos inhibición de la absorción del hierro no hematínico. Dice, alimentos y bebidas ricos en polifenoles o taninos, verduras de hoja verde, especias, té, café, chocolate y bebidas de cola. ¿Ok? O sea que todos estos pueden impedir que se absorba de manera adecuada el hierro. Claro, no quiere decir que si te tomas una ya valió el tratamiento, no. No, finalmente hay gente que está mal acostumbrada y hay gente que se toma 5 refrescos de cola al día. Ese es el problema, o se toma más. El otro día estaba escuchando de un cuate que se tomaba como 10 de 600 mililitros, y dice, ah, caray, lo que es no conocer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente generan problema. Entonces les decía, si ustedes se toman más de 5 cafés al día,
pues al igual puede ir por ahí el asunto. Si ustedes toman té negro y todo este tipo de cosas, pues toman mucho té al día, igual, o sea, eso puede generar que no se absorba adecuadamente el hierro. ¿Por qué? Porque pueden quelar el hierro y se va justamente con estos elementos. Alimentos que contienen fitatos, como lo que son los cereales y productos integrales. Ahora, no basta con que le den al chamaco cereal, que sea all bran, ¿no? Ese va a ser otro problema. Generalmente el adulto, ¿qué es lo que come? All bran. Para aquellos que tienen problemas de tránsito intestinal. Sabemos algunos que no tenemos ese problema, digo, no tengo por qué presumir, pero la verdad es que mucha gente sí tiene ese tipo de problemas. O sea, de que come y le dura dentro del cuerpo como 20 días, ¿no? Casi, casi. Entonces, ese es el problema. Por eso necesitan productos integrales, aunque yo creo que hay tratamientos más adecuados. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que su problema es estreñimiento, pues al igual se le administra a ese paciente lo que es psyllium plantago, se pone una cucharada en un vaso de agua, se lo toma, se hace como una especie de gel o gelatina y no hay ningún problema. Evita la precipitación del hierro y evita el estreñimiento también. Entonces, yo creo que no hay tanto problema. ¿Hay maneras de favorecer esto? Sí, claro que sí, pero tienen que caer con la persona adecuada. Ahora, si yo sé que tengo un paciente que tiene una anemia por deficiencia de hierro y manifiesta tener trastornos gastrointestinales, ok, váyase con fulano de tal, él le va a ayudar con esto y yo le voy a ayudar con esto. Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Es un trabajo en equipo, pero también no lo puedes mandar con quien sea. Esa es otra triste realidad. O sea, para recomendar a alguien tienes que estar 100% consciente de que esa persona puede hacer el trabajo para poder ayudar justamente a ese paciente. ¿Ok? Entonces, ni abundan los buenos químicos, ni abundan los buenos médicos. Entonces, esa es otra parte importante que tenemos que analizar antes de mandar a alguien con otra persona. ¿Ok? Y que generalmente no lo hacemos. O sea, porque escuchamos de alguien que es bueno, pues ya es bueno, ¿no? Aunque no nos conste, ese es el problema. Aunque no nos conste, ese va a ser el problema grave. Alimentos que favorecen la absorción del hierro no hematínico, el ácido ascórbico, vitamina A, carotenos, las carnes, por supuesto, pues sí. Entre más carne como, más posibilidad tengo de recuperar ese hierro y meterlo al organismo. Ahora, la triste realidad es que puedo comerme, no sé, ¿qué les gusta? 100 gramos de hierro, sí, pero lo que absorbo es 1 gramo probablemente, ¿no? O 10 gramos. Entonces dependerá también de la destreza que tenga nuestro aparato digestivo para poder meter el hierro al organismo. Ahorita vamos a ver más o menos las cantidades de todo esto. ¿Ok? Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos el ácido ascórbico. Ahora, ¿por qué es importante mencionar con respecto a lo que es el ácido? Si ustedes se han dado cuenta, algunos pacientes les dicen, ¿sabes qué? Sí, pero tómate tu hierro con jugo de naranja. Lo que pasa es que el grado de acidez que se genera en el estómago es importante ¿para qué? Para poder obtener el hierro. ¿Por qué? Porque si yo al paciente le doy omeprazol, por ejemplo, y aparte le doy hierro, si se toma el hierro después del omeprazol, olvídenlo que lo va a absorber. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en nuestras células principales del estómago se producen lo que llamamos proteasas y que solamente se activan en medio ácido. Pero si yo lo que hago es evitar la formación de ácido clorhídrico, se activan. Pues no se pueden activar. ¿Por qué? Porque yo estoy forzando a que se deje de producir ácido clorhídrico. Entonces, al no haber una acidez importante o una acidez normal en el estómago, no activo proteasas y por muchos kilos de carne que yo me coma, no puedo desprender los grupos M, a lo mejor de la mioglobina. Y entonces, al no poderlos desprender, pues obviamente no puedo absorber ni el hierro ni los grupos M, y el paciente le da lo mismo estar en tratamiento o no. ¿Se entiende? Entonces, todos esos pequeños detalles nosotros debemos considerar para poder tratar a un paciente o para poder evaluar a un paciente incluso. O sea, nosotros tenemos que preguntarle, claro, cuando el paciente va a consulta, tienes que preguntarle todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, todo lo que se te ocurra, ¿no? Porque a partir de ahí tú vas a tomar decisiones. Ah, ok, fuma, sí, fumo. Ah, bueno, pues entonces deja el cigarro, para empezar, porque no nada más va a tener problemas de este tipo, sino neoplasias. Ok, entonces, ¿usted toma fulano tal tratamiento? Sí, pero ya lo dejé de tomar hace tanto tiempo. Ah, bueno, eso es importante. No, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo me tomo
Antiácidos, mañana, tarde y noche. Grave error porque eso genera deficiencia nutricional múltiple. ¿Ok? Justamente por eso tenemos que ser preguntones con los pacientes. O sea, y no es que le estemos coqueteando al paciente, ¿no? Necesitamos saberlo, ¿no? Coquetearle sería, oiga, ¿me puede dar su teléfono y le hablo? Pues sí, ¿no? Pero pues no, o sea, él va por otra cosa. Le coqueteamos, pero para mejorarlo, claro. Y eso es importante, o sea, no siempre vamos a tener el 100% de datos del paciente, claro, porque por ejemplo, en muchos laboratorios solamente llega la muestra y ustedes no tienen ni idea de cómo es el paciente, ¿no? Ese es el detalle. Pero cuando a ustedes les llega directamente el paciente y pueden platicar con él y ustedes mismos están haciendo el estudio, ya la hicimos. Pues es un gran avance, ¿por qué? Porque a partir de ahí, pues obviamente vamos a obtener mejores resultados y vamos a poder justamente eh, ayudarlo, que es la intención de todo esto. La intención de platicar de todo lo que vamos a ver en esta clase es que tenemos que darnos cuenta que es sencillo establecer los diagnósticos. En anemias, el 80% de los diagnósticos son sencillos, pero hay que saber el camino a seguir para poder, obviamente, evaluar un paciente, diagnosticarlo, y ya al personal indicado le tocará darle tratamiento a ese paciente. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mañana le seguimos para que no se me vayan a dormir. ¿Ok? Que descansen, nos vemos mañanita.